partido la decisión por consenso de designar a Edmundo González Urrutia como el candidato para las presidenciales por la oposición. Pero falta todavía pues un paso importante y de eso y más vamos a hablar con nuestro invitado, con Pedro Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido, querido. ¿Qué tal, Feliz Gladys? ¿Cómo tarde. estás? Feliz tarde, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, vamos a revisar esta etapa en la que nos encontramos del proceso electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio. Importante lo que pasó con la oposición, que finalmente, bueno, el viernes salió humo blanco. Edmundo González, que ya se había inscrito, lo llamaban el candidato tapa, ¿correcto? Era el término que se utilizaba. Bueno, finalmente quedó como pues el candidato por la oposición para las presidenciales. Decía que falta un paso que todavía no se ha concretado. Igual contigo queremos justamente revisar qué tan importante es ese paso y de ese paso de cambio en el CNE, pues cómo se puede estimar el escenario, ¿no? Para el 28 de julio. Sí, bueno, Gladys, yo digo que esto es una gincana, ¿no? De acá a ratico salen nuevos obstáculos, trampa, y tienes que estar brincando de un lado a otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como tú señalas, sí, la oposición decidió apoyar o continuar con la candidatura de Edmundo González, que ya había sido inscrito, como tú señalas, en principio se le había denominado candidato tapa, porque, bueno, básicamente buscaba era preservar, defender la tarjeta de la mesa de la unidad. Recordemos que esto tiene el antecedente de, bueno, que la oposición no pudo inscribir a Corina Llovis, que en su momento fue la candidata que se anunció en ese momento por unanimidad, pero, bueno, sin ningún tipo de explicación, ni de argumento, ni de razón, simplemente se vetó esa candidatura de Corina Lloris, y entonces, bueno, ya en esta etapa, que es la etapa de sustituciones, se buscó un candidato, y ese candidato es el embajador Edmundo González Urrutia. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, que en una tarjeta, en la tarjeta de la mesa de la unidad, como digo, para resguardarla, para preservarla, se había inscrito a González Urrutia, y en la tarjeta o en las tarjetas de Un Nuevo Tiempo del Movimiento Progresista o del Movimiento por Venezuela, que ahora es su nuevo nombre, y de Fuerza Vecinal se había inscrito el nombre del gobernador Manuel Rosales. El gobernador Rosales decide, pues bueno, declinar, renunciar a esa candidatura para suscribir la de González Urrutia, y a esta hora, según han informado, los propios dirigentes de Un Nuevo Tiempo no le han aceptado esa decisión de tanto la renuncia como la postulación de González Urrutia. Y agregaría un elemento más que acaba de surgir en las últimas horas, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que, bueno, termina interviniendo ya judicialmente a Primero Justicia. Más que intervenir al partido, es que, bueno, nombra una directiva ad hoc y señala que la tarjeta ahora está en poder, la tarjeta de ese partido, que está en una especie de limbo de hace unos cuantos años ya. Bueno, se la dan ahora a José Brito, que fue aquel diputado disidente, pues bueno, que rompió con Primera Justicia, y bueno, y esto ocurre luego de la decisión de inscribir o de apoyar la candidatura de González Urrutia, ¿no? Uh-huh. Y eso te lo señalo porque, bueno, en esta gincana a la que me refiero, bueno, no se sabe, la tarjeta de la unidad está amenazada también con una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia. No se sabe si habrá una decisión de esa contra la tarjeta de la mesa de la unidad, de la plataforma unitaria, y bueno, y no se ha dado tampoco, el CNE no ha permitido entonces que se dé el apoyo de la tarjeta Un Nuevo Tiempo. La adhesión de esta Entonces, bueno, tarjeta a la mesa de la unidad para apoyar entonces a entonces por Edmundo eso digo, González. exacto, entonces al final, bueno, es la incertidumbre, la duda. En principio, es la candidatura de Edmundo González fue admitida en su momento y con la tarjeta de la mesa de la unidad, o sea que él pudiera ser candidato o seguir siendo candidato con esa tarjeta, y la oposición llamar a votar en la tarjeta de la mesa de la unidad. Pero, como te digo, tiene allí la espada de Damocles del Tribunal Supremo de Justicia, con una acción que no se sabe si la tomarán o no, y por eso pongo este antecedente que acaba de Claro. ocurrir esta mañana, de una tarjeta que estaba en el limbo, la de Primera Justicia, y ahora resulta que La Sala decidieron Constitucional ejecutar, decidió. Ajá, exactamente claro. ejecutar, y entonces la tarjeta ya queda en manos de José Brito y no de la dirección Es o del que liderazgo de Primera Justicia, ¿no? de hecho, ese punto, Pedro Pablo, me parece muy importante, ¿no? Lo que estás destacando y resaltando en este momento, porque más allá de lo otro que está en curso, sobre lo cual también ha estado puesta la atención, que es lo de la formalización de la adhesión
de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a la de la unidad, a la mesa de la unidad para apoyar en definitiva a Edmundo González, por lo menos ese partido. Basta saber también cuál va a ser la postura de Fuerza Vecinal, por ejemplo, y el otro partido que tú mencionabas. Pero suponiendo que eso no llegara a darse, ¿no? Que por re o por fa, eso no, ese proceso técnico no se da y se va al 28 de julio, en ese caso sería con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo con la figura de Rosales, correcto, pero sí estaría la de la mesa de la unidad, si no ocurre nada en el TSJ, como bien destacas, básicamente con la imagen de Edmundo González como candidato de la oposición y una campaña de aquí a allá Sí, para que todo el mundo tenga claro que esa es la tarjeta, incluyendo el mismo Rosales, ¿no? En campaña por sí, esa tarjeta de la mesa de la unidad, es el escenario que veo en caso tal de que esto no prospere, ¿correcto? claro, si se respeta la tarjeta de la mesa de la unidad, bueno, ahí ya está inscrito, como digo, el Mundo González. En Claro, esta etapa lo que se está buscando es que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela, que forman parte de la plataforma unitaria, bueno, también se sumen, o sea, que aparezca allí el nombre, la imagen de Edmundo González claro. Urrutia. Pero el CNE hasta esta hora, de hecho el CNE se, bueno, autodecretó, se dio una prórroga de 72 horas para las sustituciones, Ujú. y bueno, y todavía no ha aceptado, admitido el planteamiento de Un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela de hacer ese cambio. Ujú. Pero como digo, a día de hoy, digamos, en la tarjeta, si la elección fuera ahora con ese tarjetón, en la tarjeta aparece, la tarjeta de la mesa de la unidad, aparece el Mundo González Urrutia. Ujú. Otra cosa es lo que señalo de que, bueno, por eso ponía antes, me refería a lo que ocurrió con la tarjeta de Primera Justicia y recordaba que también hay una acción contra la tarjeta de la mesa de la unidad en el TCJ. Entonces, claro, tú estás allí a la expectativa Claro, de te cuál será entiendo. la decisión final, pero en este momento, digamos, en la tarjeta de la mesa de la unidad está González Urrutia y la oposición llamaría a votar en esa tarjeta. Bueno, que es Que la fue tarjeta que hay que admitida. decirlo también admitida y la tarjeta, hay que decirlo, más votada en la historia del país, Ujú. porque bueno, ahí ha concentrado su votación toda la oposición, De y hecho, así cosas lo que ha la hecho en el año gente, 2013. Pedro Pablo, cosas que estaba leyendo, por ejemplo, del personaje de Edmundo González Urrutia, quien ahora pues es el candidato de la oposición para las presidenciales, ¿no? Es lo que se Sí, espera por los momentos y así decidido además en un acto que la mayoría destaca como muy favorable, positivo, por unanimidad, pues entre las partes que tenían diferencias y al final se sentaron y se pusieron de acuerdo, cosa que pues muchos destacan es lo que el país necesita en este momento, unidad, unidad, unidad y valores como el respeto, la consideración y en este caso la alineación a este objetivo de cambio. Pero este señor, Edmundo González, también otras cosas como diplomático, 74 años, fue uno de los fundadores de la MUT. Y sí, del logo de la MUT también, o sea, estaban contando algunos en estos días cuando la gente pregunta, pero ¿y de dónde salió? ¿Quién es él? Bueno, sí, no era una figura pública, pero muy activo siempre, muy conectado siempre, además por los cambios, ¿no? Buscando siempre a un sí, mejor país y bueno, tiene por lo menos esta parte dentro de su historia interesante, curiosa y ahora resulta que es el candidato de esta tarjeta de la MUT, de la plataforma. sí. Y yo ahí destacaría, Gladys, también en este momento entender la situación, ¿no? Que está enfrentando la oposición y el contexto que se da en esta elección. Creo que esto es fundamental para entender esto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que sí, tú señalas, es una persona que siempre ha estado relacionada con la oposición, que ha contribuido con la unidad. De hecho, por eso asume en principio la responsabilidad de estar allí como candidato para preservar, para defender la tarjeta de la mesa de la unidad. Es una persona que, como tú señalas, tiene un recorrido en el mundo de la política exterior, embajador, pero más allá de eso, yo creo que hay que entender que esta candidatura es el instrumento, es la herramienta, es el vehículo que se está poniendo sobre la mesa para, bueno, impulsar la posibilidad de un cambio en la elección del 28 de julio por parte de la oposición. Mm. La oposición tenía una candidata que la escogió en primarias, que es María Corina Machado. Esa candidata fue inhabilitada, entonces no se pudo inscribir. Luego, por unanimidad se presentó otro nombre, Claro. Corina Joyce, que era una persona, bueno, una académica, Ujú. una profesora, que había participado con la comisión de primaria, pero que tampoco era una política activa, dirigente de un partido, ni mucho menos, sino una persona que se ha dedicado a la academia, filósofa, al estudio, etcétera. Sin embargo, puso su nombre en ese mismo sentido, o sea, que es un vehículo, una herramienta, un Sí, sí. instrumento en este contexto. Y ahora, Edmundo González hace lo mismo, sí, con su experiencia como embajador, sí, con su relación directa, siempre cercana, apoyando y siendo un factor a favor de la construcción de la unidad de la oposición. Y ahora en este momento, bueno, da este paso, es un paso Al que viene frente.
respaldado exactamente por los partidos de la Plataforma Unitaria y por la propia María Corina Machado, en este contexto, por decirlo, tan particular en que se da esta elección, ¿no? Pero sobre todo también, y para ir cerrando, Pedro Pablo, aquí un punto importante con él es que igual que pasó con la profesora Corina Lloris, con la doctora, ambos gozan de la confianza, de la credibilidad y el respeto, en este caso de la dirigencia opositora, de cualquiera, de todas las organizaciones políticas, según entiendo, ¿correcto? Sí, claro. Tienen una trayectoria, exacto, honorable y bueno, eso es un punto muy importante también a considerar dentro de estas circunstancias tan particulares como bien dices tú, que son instrumentos sin duda, pero bueno, al final pues ahí a través de esas figuras se podría canalizar finalmente lo que es la voluntad de una mayoría en este momento que quiere expresarse a través del voto del 28 de julio. Por eso digo tal cual, o sea que digamos, por eso señalaba de ese instrumento, esa herramienta, digamos, entendiendo el contexto, entendiendo que tú tenías una candidata que no pudo postularse porque se le inhabilitó, bueno, los partidos de oposición han mantenido su compromiso con la participación, eso es fundamental, han dicho, debemos continuar en la ruta electoral al margen de los obstáculos que se pongan en el camino, eso lo han señalado y hasta ahora han honrado su compromiso, y también han señalado la importancia de presentarse en unidad con un candidato que logre, digamos eso, el consenso, el respaldo, el apoyo de todos. Y tengo entendido que de hecho esa fue una de las condiciones que puso el embajador Gonzalo Urrutia para asumir esta responsabilidad, que él no venía a dividir, no venía a ser un factor de dispersión, de ruido, sino que al contrario, él quería para asumir este compromiso tener el apoyo de todos los partidos de la plataforma y así lo logró. O sea, tiene el apoyo de todos y ¿por qué? Bueno, porque como digo, tiene trabajo dentro de la unidad, es respetado. Sí. Y ha contribuido a crear consenso, a construir unidad. O sea, es un elemento que pesa mucho en este momento. También tiene el aval, el respaldo de María Corina Machado, que ha confiado también en esto. Y creo que aquí, por eso decía, cuando hablo de instrumentos, es en el marco de esa estrategia, o sea, de esa visión de tener que empujar todo por la vía electoral, por el compromiso para de llegar continuar y darle expresión al sentimiento de la gente en la elección del 28 de julio. Así es, y bueno, de aquí por supuesto se va construyendo una campaña, ¿no? También se va construyendo pues, lo que es ese mensaje importante de información incluso sobre Edmundo González Urrutia para aquellos que no lo conocen, como diplomático, pues incluso como un activista en lo político, que como bien dices, pues ha estado alineado a valores democráticos, valores de vida, valores ciudadanos. Fundador, se puede decir, como comentábamos hace unos minutos, interesante ese dato, fundador de la MUD, entre 2013 y 2015 fue su representante internacional y una larguísima trayectoria, pues impecable, que le ha merecido ese respeto y ahora esa designación como instrumento para llegar a las presidenciales el 28 de julio como candidato de la oposición. Te agradezco mucho, vamos a estar esperando qué pasa por un lado en el TSJ y por otro lado también en el Poder Electoral, ¿no? Pero bueno, ya has asomado más o menos cuál sería o cuáles pueden ser los escenarios en este momento en las próximas horas. Pero Pablo, como siempre, agradecísimos contigo los minutos que nos has dedicado y has compartido también tu punto de vista, ese análisis que haces dentro de este panorama electoral nacional. Nada fácil. Gracias. No, gracias a ti, un abrazo. Cuídate mucho, feliz tarde. Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en fuente política. 1:46, vamos con música.